La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Ricardo Taveras, José Ricardo Taveras Blanco, quien es abogado, excelente abogado, brillante abogado y exdirector de Migración y exdiputado al Congreso. José Ricardo, un placer. Buenos días tenerte en el programa. Muchísimo gusto de estar aquí nuevamente. Bienvenido. Hacía tiempo que Sí. no venía. Mucho ¿Me gusto. votaron ustedes a mí? No, aquí estamos de nuevo con mucho gusto. Aquí recibirlo. estamos. Y yo quiero comenzar, José Ricardo, con dos artículos muy interesantes que tú publicaste. Uno relativo a la migración, pero yo quiero comenzar con el que no guarda relación con la migración, que está muy sobre el tapete porque es el Código Penal. El artículo tú lo titulas Lindero de la observación a la ley y el nuevo Código Penal. Y en ese trabajo tú cuestionas una interpretación de la Constitución, una interpretación que le dieron los legisladores a la observación y tú prácticamente concluyes que está vigente al margen de la observación. Que es ley. Es que es ley. Es ley. Porque se dice, no, mira, el Código Penal es muy bueno, pero por el tema del aborto no se ha podido aprobar, no es ley. Sí, así es. Ramón, yo tengo la experiencia de ser constituyente, porque yo era diputado en el momento en que se aprobó la Constitución, asambleísta, ¿verdad? Entonces, yo estoy consciente de qué fue lo que nosotros votamos. Porque recuerdo incluso una conversación con el entonces presidente de la Cámara de Diputados, cuando hablábamos en un momento determinado del artículo 102, Alfredo Pacheco, que está vivo y está ahí, que dice, bueno, ahora no se va a poder tener un control con el Congreso, porque ahora mismo si se rechaza la observación se la devolvemos, y punto. Y ya se convierte en ley, porque había... es siempre ese tipo de tema de interpretación. Ciertamente, el artículo 93 establece que el Congreso tiene la facultad de conocer las observaciones del Poder Ejecutivo. Y el Congreso es ambas cámaras. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el Código Penal es observado la primera vez, la Cámara de Diputados acoge la observación y la devuelve al Ejecutivo. Al devolverla, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa disposición, aduciendo con toda razón que es una facultad del Congreso, no de una de las cámaras. ¿Y por qué lo devuelve a la Cámara? Porque la costumbre era que cuando las observaciones se conocían en la Cámara de Envío, se devolvían si no eran aceptadas. Entonces, ¿qué pasa? En esta ocasión, al acogerlas, ya el tribunal dice, bueno, mire, usted tenía que mandarla a la otra Cámara. ¿Por qué? Porque hay en todo el íter legislativo, conlleva que cuando un proyecto de ley es aprobado en una Cámara, tiene que ser aprobado en la otra. Automáticamente queda ungido por ambas cámaras, eso la Constitución lo define como una ley, aunque no haya sido ni promulgada ni publicada. Entonces, ¿qué pasa? Intervino ese consenso, el Ejecutivo en la segunda ocasión observa nuevamente el Código Penal. Cuando lo observa, el Senado rechaza la observación. Y por una confusión, y yo no sé si por sumisión o qué, por presión, porque a este tema todo el mundo le anda como una pelota caliente, nadie quiere asumir la responsabilidad de determinar, ni lo ha querido el Ejecutivo, ni lo ha querido, o sea, lo tiene en el código bailando, soltando la pelota a cada quien. Entonces, ¿qué pasa? Lo envían a la Cámara de Diputados, ahí es donde yo digo que el tema es, ese envío es inconstitucional. ¿Por qué? Porque ya se trata de una observación a una ley. El artículo 102 de la Constitución no es suficientemente claro. La redacción parecería indicar que que tendría que enviarse. Por ejemplo, dice, si la ley resulta nuevamente aprobada, entonces ya esa redacción genera una confusión. Lo envían a la Cámara de Diputados cuando ya no era necesario. ¿Por qué? Porque si es una ley, las leyes no pueden ser
derogadas por el simple hecho que son de haber sido observadas. Sobre todo si el artículo que versa sobre ese tema no tiene esa sanción. Porque no dice el artículo, si no se acoge la observación, la ley queda desechada. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Como el 102 no establece sanción, asume la coletilla del artículo 99, que es la que versa sobre el tema de los proyectos de leyes. O sea, la naturaleza de ambas cosas es donde está la diferencia. Si es un proyecto, el proyecto queda desechado. Pero si ya es una ley, las leyes pueden ser derogadas por el mismo órgano que las asumió, o al mismo tiempo pueden ser declaradas inconstitucionales. En general, son los dos medios en que tú puedes anular una ley. Pero no, la Constitución no establece ninguna sanción cuando una ley es observada y simplemente no es acogida. Por eso es que yo le llamo al envío que hace el Senado a la Cámara de Diputados como el envío inútil. ¿Por qué? Porque el rompimiento del consenso de ambas cámaras no se produce cuando la Cámara de Envíos rechaza la observación. El deber del Senado era haberlo remitido al Poder Ejecutivo para cumplir con los trámites de promulgación y publicación. ¿Por qué? Al mandarlo a la Cámara de Diputados y ocurrir lo que ocurrió, que al no acoger el informe, pues quedó el código, la observación asumida, y por vía de consecuencia ellos desecharon el proyecto, la ley, lo cual es totalmente inconstitucional desde mi punto de vista. Creo que eventualmente ese tema tendrá que caer en manos del Tribunal Constitucional. De nuevo. Claro, y el Tribunal Constitucional, que en su sentencia, creo que la 599, no definió claramente, no hizo un análisis profundo del artículo 102. Porque lo que hace es extrapolar la disposición que tiene el artículo 99 para asumirla como una sanción que no está prevista. Y ciertamente el Tribunal Constitucional tiene facultades aditivas. Cuando una disposición de carácter constitucional no contempla una situación, ellos tienen la facultad de adicionar para la interpretación adecuada del texto, pero ¿qué ocurre? Hay un choque contra valores pétreos de la Constitución, como lo son la separación de poderes. El simple hecho de que el Ejecutivo observe una ley no puede anularla, no puede ir por encima de la voluntad de que ambas cámaras han aprobado. Y esa es la situación que está afectando al Código Penal. Desde mi punto de vista, el tribunal va a tener que aclarar, porque en la sentencia 599 no quedó claro ese punto. Se analizó que en general es una facultad del Congreso y que por vía de consecuencia tiene que conocerlo. Pero en este caso, la dificultad es que lo que se está violando es la decisión del Congreso. Eso vamos a ver eventualmente qué decide el Tribunal Constitucional. Porque hay un recurso ante el tribunal. No sé si existe, todavía no existe, pero entiendo que lo habrá, porque yo me imagino que los grupos, tengo entendido que los grupos que tienen interés en el tema del código están estudiando la tesis, y eventualmente no descarto que sea apoderado del Tribunal Constitucional. Pero además, de todas maneras, olvídate que en algún momento va a venir el tema de que cuál de los códigos es válido, porque eso en cualquier pleito que haya en el sistema de justicia, cualquier abogado lo puede dar. No, esto no se aplica, ya hay un código. Cualquier abogado puede sacar eso y decir eventualmente, y eso puede generar una situación, aunque no se produzca en este momento, eventualmente se va a tener que producir, porque algún abogado por conveniencia en un proceso la podrá sacar. José Ricardo Tavera, con tu permiso, vamos a una breve pausa y vamos a otros temas de interés, especialmente a los temas migratorios.
Continuamos conversando en Telematutino 11 esta mañana con el licenciado José Ricardo Taveras. Él es abogado, ex legislador y ex director de migración. Y justamente Ramón adelantaba antes de irnos a la pausa de que este era un tema importante que queríamos agotar con usted. El tema de la migración, que vemos que todos los días siguen entrando decenas y decenas de indocumentados ilegales, especialmente de Haití a la República Dominicana, y parece ser que no hay forma de detener esto. Realmente, en algún momento determinado nos hemos llegado a cuestionar si realmente aquí existe una verdadera política migratoria. En vista de que usted estuvo en la Dirección de Migración, yo quisiera oír su parecer al respecto. ¿Qué impide que se aplique la ley y que realmente se haga una política migratoria? Mira, la sociedad dominicana ha jugado a la administración del caos con el tema migratorio, no desde ahora. Desde que comenzó a industrializarse el proceso del azúcar, desde 1880 para acá, nosotros hemos sido muy indiferentes con el tema, a un punto tal de que la primera ley de migración es en 1939, que antes de eso, quien manejaba el proceso de la migración laboral era el Ministerio de Agricultura. Entonces, la desgracia no es porque en ese tiempo tú no lo podías comprender, porque la República Dominicana prácticamente hasta la primera mitad del siglo XX fue una nación más o menos despoblada. Nosotros perdimos con Haití más de 5.000 kilómetros cuadrados que le fueron cedidos en ocasión del Tratado de 1929 y su protocolo de 1936, porque no teníamos ocupación de ese territorio. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos seguido jugando al caos, el tema se ha ido agravando. Cuando nos tocó tomar... ¿Pero por qué se ha ido agravando? Cuando es un tema tan visible donde vemos que a nivel mundial los países cada día le dan más importancia al tema de proteger su soberanía. Es el tema del siglo XXI. Es un tema del siglo XXI de reglamentar la entrada de ilegales a los países. Se ha ido agravando. ¿Por qué aquí no? ¿Qué impide? Se ha ido agravando porque no hay una voluntad política de enfrentarlo y de solucionarlo. Porque ¿usted lo vivió eso en la Dirección de Migración? Fíjate ¿Se sintió que no tenía el apoyo? Bueno, pero es claro, porque déjame explicarte algo. Primero, nosotros no estamos comprendiendo el fenómeno. ¿Quién no está comprendiendo el fenómeno? La sociedad dominicana y la clase política. La sociedad no, pero la sociedad entiende, pero no decide. Pero tú tienes hoy los diarios, los empresarios pidiendo... Sí, que sí. Cuando yo digo eso, estoy hablando de que aquí hay intereses en torno al tema. Y los políticos, y especialmente los presidentes, son los responsables fundamentales, pero toda la sociedad, que es lo que quiero destacar. Primero, porque no estamos comprendiendo el problema haitiano. El problema de la migración haitiana no es un problema migratorio. Nosotros un problema migratorio tenemos nosotros con los venezolanos, tenemos con los chinos y con otras nacionalidades. Con Haití nosotros tenemos un tema de un universo de dramas albergados en un territorio bajo la concepción de que se trata de un Estado que está colapsado. Entonces es lo que yo digo, nosotros que no hemos sabido administrar la vecindad con el colapso. Y mientras Haití esté en la situación en que está, Haití va a ser un emisor de población, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, es el desbordamiento. Pero y entonces, si es así, entonces vamos a cruzarnos de brazos y vamos No estoy hablando de que nos crucemos de brazos. Yo te estoy explicando de la naturaleza del evento, que no es un fenómeno estrictamente migratorio. Bueno, pero por eso hemos sido tan condescendientes y tenemos parturientas haitianas, tenemos ayuda de todo tipo del gobierno a Haití. Porque no lo hemos querido enfrentar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y eso yo lo viví personalmente. Tú que querías que yo te abordara de mi experiencia. Pero claro. Yo lo viví personalmente porque el problema es que, por ejemplo, en el entorno del señor presidente, hay gente que tiene una visión sobre la problemática migratoria. Entonces, ellos... Una visión diferente. Una visión diferente a la mía. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Yo lo que creo es que el tema no es la visión que tenga un ministro
la que tenga el presidente o la que tenga cada quien. Y entonces, Yo lo que creo que es la visión de la ley la que debe prevalecer. Entonces, al eludirse, hacerle un bypass a la ley, se hizo una concepción errónea del Plan Nacional de Regularización, y todo lo que se ha ido haciendo ha sido al margen de la ley. Entonces, obviamente, nosotros nunca, mientras no asumamos la ley, el cumplimiento de la ley, va a ser difícil, porque la problemática migratoria no se resuelve. El tema, por ejemplo, de migración con Haití no se va a resolver mientras la República Dominicana deje de asumir esa actitud genuflexa que tiene frente a la comunidad internacional. Porque tú tienes un Producto Interno Bruto en República Dominicana que ya anda rondando los 70.000 millones de dólares. Desmiénteme, sí o no. Pero en Haití tú tienes una economía de 8.000 millones de dólares. Entonces, ese desbalance te genera un problema de movilización de población, pues, sin contar los demás dramas de salud. pero que eso no debe contar, porque siempre los países que emigran de un sitio a otro siempre tienen su particularidad y sus problemas. Lo tienen los mexicanos que van a Estados Unidos. Y así otros que cruzan. Pero lo sabemos. Siempre hay un drama de un país que va a otro. Pero es que nosotros a eso le añadimos otro problema. Aquí no hay políticas de control fronterizo. O sea, los medios primitivos a través de los cuales se está haciendo el control fronterizo aquí, que son a través de controles en algunos cruces específicos. Y nada más hay 2.000 agentes Sí. de Cefrón. No solo que no hay 2.000 agentes, pregunta, yo siempre pregunto, nadie me responde. Esos guardias tienen una dieta para... tienen garantía para su servicio. El que lo quiera hacer bien, lo puede hacer bien. Entonces, lo que yo estoy planteando es, nosotros no hemos acometido una política de control fronterizo. Cuando tú hablas aquí de hacer un muro, la gente lo que dice, el muro para dividir. No, los muros no se hacen. Primero, ningún muro es infalible. El muro es una de las herramientas que se usan para ayudar al control fronterizo. No significa que tú vas a cerrar la frontera. Primero es la voluntad es organizarla. y cumplir una ley. Tú tienes y una carretera. visión de lo que se quiere. Pero por supuesto. Pero es lo que te digo, eso es lo que está ausente, desgraciadamente ausente, penosamente ausente, porque no tenemos políticas de control fronterizo. Ahí anunció migración, no tengo por qué poner en duda lo que expresa oficialmente la Dirección General de Migración, que deportó alrededor de 80.000 personas en un año. Yo creo que eso es vamos a decir, se estima que aquí hay sobre 2 millones de ciudadanos haitianos indocumentados. Eso sería, vamos a decir, un 5% de la población. Creo que con los recursos que tienen no está mal. Ahora, ¿qué tú ganas con lograr ese objetivo si tú no tienes un control fronterizo? Porque por un lado se va. Saca 80, pero por otro lado entra 100. Tú sabes que del otro lado hay ONGs. Eso le pasó a usted cuando era director. Pero por supuesto, porque de aquel lado hay ONGs que lo reciben y lo preparan para mandarlo otra vez para acá. Eso entonces, yo te pregunto, tú lo puedes tener el control, como de hecho lo tiene Migración en los puntos de control fronterizo, en cuanto a los que vienen con pasaporte y con visa. Pero los que entran por los lugares, vete a a Pedernales y vete al parque ahora mismo. A cualquier dominicano que esté por ahí, vaya al parque para que vea. Los niños cruzan todos los días a pedir, o sea, no hay ningún tipo de restricción, porque en el punto de control fronterizo, pues, ahí hay personal y controlan ahí, pero en los demás puntos, cuando la gente sale y cruza, como decía, no hay destacamento, como decía el ex primer ministro haitiano, es como cruzar de la habitación a la sala. Si no tenemos una política de control fronterizo, todos los esfuerzos que hagamos van a ser inútiles. Por eso es que yo digo, nosotros estamos planteando, ¿qué es lo fundamental para tú enfrentar el problema? Una política exterior adecuada. La República Dominicana debe asumir, primero, una doctrina nacional respecto a Haití, donde no hayan diferencias de partido ni de nadie. Segundo, tú tienes que tener el aparato diplomático, la razón fundamental de ser del aparato diplomático dominicano es Haití.
Entonces, ¿qué tú tienes que tener? A los dominicanos, en vez de decir, no somos racistas, no somos buenos, le estamos asumiendo los partos, eso es un pecado con el contribuyente dominicano, que no tiene capacidad para pagar con un solo contribuyente las necesidades de dos naciones. Entonces, tú tienes ese aparato diplomático que en vez de estar implorando comprensión, debe demandar de la comunidad internacional un pequeño plan Marshall para Haití. Porque el rescate de Haití no puede ser una responsabilidad de la República Dominicana. Eso va a hacer colapsar lo poco que nosotros hemos logrado y va a meter la isla en un proceso de balcanización eventualmente. Tú lo ves todo muy tranquilo, muy en paz, pero 2 o 3 eventos un día te desencadenan un problema. José Ricardo, tú hablabas de las decisiones administrativas al margen de la ley. Tú enviaste una comunicación a la Junta Central Electoral quejándote por el hecho de que iban a dotar de cédulas a 2.709 cañeros que habían sido ya pensionados por el Consejo Estatal del Azúcar. Y tú cuestionabas esa medida de la Junta Central Electoral, o pedías una explicación a la Junta Central Electoral, porque era una medida especial, ¿no? Sí, fíjate, vuelvo a lo mismo. Yo fui diputado y creo que tengo cierto reconocimiento en cuanto a la proactividad que he tenido en mi partido y yo, Pelegrín y yo, que éramos los que estábamos en el Congreso, en cuanto a este tema. Y obviamente nosotros trabajamos y participamos de la ley de migración. Cuando se concibió el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que es una propuesta de Pelegrín, para atender el drama humano que había detrás del fenómeno de los cañeros y de sus hijos, que la mayoría de ellos son los que estaban inscritos en el registro civil, para eso se hizo el plan, fundamentalmente. Entonces, se concibió eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se abre el plan, los cañeros desafiaron al Estado. Y ellos sencillamente no se acogieron al plan porque yo entendía que con ellos había que buscar una salida. Entonces se le buscó la salida, lo tienen en el Ministerio de Hacienda con una pensión, lo cual me parece muy justo. O sea, lo que quiero poner por delante es que yo soy partidario de que con ese grupo se busque una solución, pero no al margen de la ley. Porque el problema de nosotros... ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál es pasó el plan? Exacto. En el 2015. Ya. Y en el 26 de junio, ya extinguido el plan, la Dirección General de Migración, no tengo la menor duda que por órdenes superiores, emitió la resolución DGM 05-2015. Dándole estatus migratorio de residente definitivo a esos ciudadanos, a sus parejas y a sus descendientes, sin ningún tipo de documento, al margen de la ley totalmente. Entonces esa resolución es la que está usando la Junta para expedir las cédulas. Lo que yo estoy diciendo, que el fundamento es ilegal. ¿Qué necesidad tiene el gobierno de hacer eso? Si lo que hay que hacer es documentarlo. ¿Tú sabes lo que dice esa resolución? Que la documentación que van a tener es la que haya se le exonera de suministrar todos los documentos. Que lo que haya en Hacienda, eso es lo único. Y en Hacienda tampoco hay nada. En Hacienda no hay nada. Entonces, así no puede ser. Lo que yo estoy diciendo, sí, yo comparto que le busquemos una solución, pero vamos a buscar una solución dentro del marco de la ley, sin violar, porque eso es un precedente grave. Sí. Me parece. Después de eso van a meter. Pero eso es una amnistía administrativa. Sí. Y sobre todo, cuando tú tienes la Dirección de Migración dirigida por militares, que los militares son operativos y obedientes. Entonces tú tienes, ahora le mandan a hacer un protocolo con el tema de los cambios de estatus del plan de regularización. ¿A qué riesgo se está exponiendo el país? Si ya aceptamos como bueno y válido el precedente de que con una decisión administrativa tú puedes hacer una amnistía migratoria. Ahí es donde está la gravedad del tema. Muchísimas gracias, José Ricardo Tavera, por estas luces que tú nos has dado sobre un tema que debería ser de prioridad uno en esta sociedad, pero lamentablemente no lo es. Entra y sale penosamente. Y seguimos en el mismo punto. Si se asumimos la soberanía de la ley, ahí es donde está el detalle, que respetemos eso. Impulsemos políticas
de control fronterizo y encima de eso que pongamos el aparato diplomático a luchar por un pequeño plan Marshall para Haití. Muchísimas gracias de nuevo, José Ricardo Tavera. Nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino 11.